tuviese alguna objeción a este entrenamiento. Las costumbres dictaban que, de la misma forma que Kurenai no podía interferir en la vida familiar de Hinata, y así tampoco podía interferir en el programa de entrenamiento de sus genins. El día siguiente el equipo 8 no realizó ninguna misión. En lugar de eso, se les unieron dos invitados en el área de entrenamiento 19. Kurenai vio como Naruto guiaba a Rock Lee y a una chica de pelo castaño hasta el claro, para que se uniesen a su equipo. Tenten era una genin muy hermosa, un año mayor que los alumnos de Kurenai, con su pelo largo recogido en dos elaborados moños que evitaban que el cabello la molestase. Mientras entraban en el claro, ella estaba haciendo malabarismo con un kunai en la mano y hablando a Naruto sobre una espada que su padre estaba diseñando. Inmediatamente después de ver a Kurenai, Tenten y Lee se acercaron delante suyo y le hicieron una reverencia. «Gracias por permitirnos participar en esta sesión de entrenamiento», dijo Tenten con un tono de voz muy respetuoso mientras se enderezaba. Lee no dijo nada, pero asintió enérgicamente. Kurenai pestañeó, un poco desconcertada por su extrema cortesía. «Está bien, estoy contenta de teneros aquí. Naruto ha mejorado mucho entrenado con Lee y tu sensei». Tenten asintió. «Se ha vuelto muy rápido. A menudo Gai sensei me hace venir para practicar el tiro al blanco y ahora apenas le puedo dar». «¿Practicar el tiro al blanco?», preguntó extrañada Kurenai. «Sí», dijo repentinamente Lee. «Es para poner a prueba nuestros reflejos. Naruto-san y yo somos el blanco y Tenten-sama practica». Kurenai pestañeó. «Kunai sin filo», añadió rápidamente Tenten. «Ellos no sangran». «Bueno, no sangran mucho. No permitiré que me vuelva a dar en la cara nunca más», dijo inocentemente Naruto. «Ya. Veo», dijo Kurenai con una voz distante. «Bueno, vamos a empezar». Les indicó que se sentasen en el suelo. Un genjutsu es una construcción, compuesta de chakra, diseñada para engañar a los sentidos. Mientras comenzaba con la introducción estándar de la academia, Kurenai analizó a su audiencia. Si no estaba tan impasible como siempre, pero Kurenai sintió que hoy su atención estaba inusualmente enfocada. Si era por los visitantes o por el tema que estaban tratando era discutible. Hinata no había dicho ni una palabra desde que los recién llegados habían venido. Con su Byakugan podía ver a través de la mayoría de genjutsus, ya que el chakra era directamente visible para ella. A pesar de eso parecía muy atenta a la explicación. Kurenai se preguntó si se daba cuenta del escaso número de técnicas avanzadas que podrían engañar a la barrera de sangre de los Hyuga. No sabía si era que esperaba que sus ojos le fallasen cuando más los necesitase, o si simplemente estaba siendo educada. Naruto estaba muy centrado en sus palabras, a pesar de que no paraba de moverse un poco mientras ella hablaba. Para alguien tan enérgico como el rubio Shinobi, eso era casi inevitable. Aparte de ser extremadamente educados, los alumnos de Gai eran los más atentos. Lee fruncía el ceño un montón de veces mientras ella hablaba. Kurenai se preguntó si estaba teniendo problemas en seguir la clase, ya que no debía de haber estudiado mucho los genjutsus. 3. Descubrir que no podía moldear el chakra necesario para crear uno. Por otro lado, Tenten estaba casi ilusionada. Kurenai necesitó un buen rato para comprender por qué tenía esa expresión de asombro en su cara. Por lo que había oído, esa chica era una de las jóvenes kunoichis más formidables de la nueva generación, mortalmente precisa con armas arrojadizas, y tampoco se le daban mal las armas cuerpo a cuerpo. A pesar de todo, ella estaba en un equipo con un instructor jonin y dos chicos, uno de los cuales era el prodigio de los Hyuga. Era probable que ella se hubiese preguntado, al menos una o dos veces, si una mujer podría ser una ninja con éxito y llegar hasta el rango de Jonin. Las chicas eran una evidente minoría en la academia, y la desproporción se volvía más evidente al avanzar en los rangos superiores. Kurenai se dio cuenta de que probablemente la chica la idolatraba por su aparente éxito. La capacidad multitarea de Yu y Kurenai se puso a prueba, mientras intentaba poner orden a sus sentimientos y concluía la explicación de su arte. A pesar de llegar al rango de Jonin, ella no creía haber conseguido ningún éxito, y aún menos ser un modelo a seguir. Simplemente había tenido la suerte de sobrevivir a una situación que había matado a gente que era mejor que ella, y haber sido incapaz de encontrar una prueba concluyente de por qué había pasado. No era que ella la necesitase. Ya sabía por qué había pasado. Pero el Hokage no podía actuar sin pruebas, y con algo así. Ella necesitaría una prueba definitiva, porque los aldeanos no querrían creérselo, no querrían hacer nada al respecto. Y de esa forma continuó todo. Y tuvo que recoger los fragmentos de su vida. Encontrar otro equipo, pero nunca llegar a intimar con ellos. Aprobar los exámenes de rango, pero sin sentirse jamás satisfecha tras aquel horroroso fracaso. Una parte de ella quería llevar a un lado a aquella ilusionada chica y gritarle al oído. Decirle que en lugar de mirar al futuro, mirase a su alrededor. Decirle que quisiese y animase a sus compañeros y amigos, porque los podría perder en un momento.
Pero ella no podía hacer eso. Asustaría a la chica y probablemente se lo contaría a alguien. Y ese alguien se lo contaría a otro. ¿Y quién le hizo eso a ella? ¿Quién es responsable de todo esto? Él lo sabría, y le gustaría saber cómo de profundo la había marcado. Antes preferiría morir. En lugar de eso concluyó su explicación de la teoría. ¿Hay alguna pregunta? Dijo. Cuando nadie se movió, continuó. Ahora, para daros cuenta de cuando estáis siendo afectados por un genjutsu, recordad que está limitado por dos cosas, la cantidad de chakra empleada y la imaginación de quien lo crea. Ambos factores nos dan a entender que no todos los elementos de la ilusión serán perfectos. Solo hay una cantidad finita de chakra que se puede emplear para revestir el genjutsu, y no puede incluir nada que el creador no haya pensado. Eso significa que si actúas o piensas en cosas que el creador del jutsu no haya anticipado, es más probable que te des cuenta de las discrepancias. Una vez que tu mente se centra en esas diferencias, la batalla está casi ganada. Ya no te pueden engañar más, y ahora todo lo que tienes que hacer es apartar la cortina que han puesto delante tuyo. Dándose cuenta de las caras de asentimiento que había delante de ella, Kurenai planteó una pregunta. Un método común para liberarse de un genjutsu es herirse a uno mismo. El repentino dolor puede alterar tus sentidos y desbaratar la ilusión. Pero no es una solución muy elegante, ya que difícilmente nadie necesita mutilarse a sí mismo, en una situación peligrosa. Aparte de esto, ¿cómo más creéis que podemos lograrlo? Si no fue el primero en hablar. Lógicamente, si la energía del genjutsu está basada en el chakra, este mismo puede ser desbaratado por la aplicación de una forma similar de energía. Eso es cierto, asintió Kurenai, pero no nos vayamos tan lejos. ¿Cuál sería una forma más fácil de liberarse a uno mismo de tal construcción? Lee y Naruto se veían perplejos, y Tenten frunció el ceño. Sorprendentemente, Hinata levantó la mano, de forma indecisa. Esto. Si la construcción está anclada en nuestro propio chakra, ¿no sería más fácil de quitar las anclas en lugar de todo el conjunto? Te has quedado muy cerca, comentó Kurenai. Temporalmente podéis quitar en lo que se ha anclado el genjutsu. Es complicado si no tenéis un buen control sobre el chakra, pero si podéis suprimir vuestra propia circulación de chakra durante una fracción de segundo, inmediatamente el genjutsu se desvanecerá. Hacer esto es mucho más fácil que intentar romper una construcción de chakra que pueda haber estado construida por alguien mucho más poderoso que vosotros. Tras eso, les demostró los sellos, y con una rápida inhalación, redujo su propia circulación de chakra a cero. Inmediatamente la luz disminuyó, el canto de los pájaros se volvió más débil y la calidez del sol en su rostro se apagó. Exhaló, dejó fluir su chakra, y todo volvió a la normalidad. Hizo que cada uno practicase por separado, poniéndose a su lado y manteniendo un genjutsu cegador sobre ellos. Hinata y, sorprendentemente lo aprendieron inmediatamente. Después de darse cuenta de que estaban haciendo mal, Shino y Tenten dominaron la técnica. Desafortunadamente, Naruto fue incapaz de suprimir completamente su chakra. Kurenai sospechaba que el sello del cuarto y barra o su inquilino eran la causa, pero eso era algo que no podía decir delante de los demás. Tuvo que mostrar una mirada compasiva, mientras Naruto refunfuñaba y ponía morros. ¿Kakurenai-sensei? Preguntó Hinata mientras miraba de reojo a Naruto. ¿Hay alguna forma de quitar el genjutsu de otra persona? A Kurenai no se le escapó esa mirada hacia Naruto. Lástima que el chico estuviese demasiado ocupado haciendo morritos como para darse cuenta. Bueno. La hay, pero es un poco complicada, respondió Kurenai. Antes Shino ya ha expuesto el principio en que se basa. Tienes que desbaratar el chakra en el mismo genjutsu. La forma más fácil de hacerlo es concentrar tu chakra y empujarlo a través de tu ara, justo por debajo de tu ombligo. Tienes que reunir tanto como puedas, y comprimirlo tan apretado como puedas formando una esfera. Visualízalo como una pelota que está siendo apretada y comprimida desde todas las direcciones. Una vez que la hayáis rellenado tanto como te os sea posible, liberadla de golpe. ¿Eso no, dolerá? Preguntó nerviosamente Hinata. En verdad no, le aseguró Kurenai. Primero, es muy difícil reunir mucha energía de esta forma. También, porque sigue siendo tu chakra. Sigue siendo parte de tu cuerpo, y hasta que toma forma en un jutsu, pasará a través de tus células sin dañarlas. Veo cómo este método apartará un genjutsu que esté anclado en mí, pero ¿cómo puede ayudar a alguien más? Preguntó con mucho interés Tenten. Otra muy buena pregunta, Kurenai la reconoció, asintiendo con la cabeza. Cuando abandone tu cuerpo, formará una pulsación, casi como una onda de choque, que se extenderá a una pequeña distancia. Esa distancia será proporcional a la cantidad de chakra utilizado. Esta pulsación puede desbaratar cualquier genjutsu que se encuentre. No obstante, es difícil generar suficiente poder como para extender la pulsación a una gran distancia.
De forma que, tenéis que estar muy cerca de la persona que estáis intentando liberar, concluyó Kurenai, ignorando el rubor que se estaba extendiendo por la cara de Hinata. Tras eso, Kurenai les hizo practicar el método más complicado. No fue ninguna sorpresa que Lee no pudiese usarlo en absoluto. Tenten sí que lo consiguió, pero la pulsación solo se extendió unos pocos centímetros desde su piel. Hinata se concentró durante algunos momentos, entonces liberó un pulso de chakra que se extendió algo más de medio metro alrededor de su cuerpo, tras lo que cayó de rodillas al suelo, esforzándose por respirar. Yui Kurenai no solía pensar en el Yubi. Estaba encerrado, sellado dentro de Naruto. Le daba una energía antinatural y el odio de los aldeanos, pero no controlaba su mente o su alma. En su opinión su estudiante era una persona, no una ventaja estratégica. Así que fue comprensible cómo pasó por alto los efectos que sus instrucciones tendrían en el recipiente, que contenía el zorro de 9 colas. No fue hasta que el frustrado genin comenzó a concentrarse y una visible neblina de chakra azul, con tintes morados en los lados, apareció alrededor de su alumno, que Kurenai intuyó lo que iba a ocurrir. Abrió la boca para decirle que parase cuando liberó la pulsación de chakra. Instintivamente alzó las manos cuando la energía pasó a través de ella. Su piel se estremeció y todos los pelos de su nuca se pusieron de punta, pero no hubo ningún efecto adverso. El aire se llenó de sonidos, mientras los árboles de su alrededor se vaciaban de pájaros. Dándose la vuelta, miró más allá del claro. Kurenai pudo ver bandadas de pájaros despegando en la lejanía. Y el tenue brillo en el aire que indicaba que la pulsación todavía se estaba desplazando. Dio media vuelta y pudo ver cómo todo el mundo tenía los ojos clavados en Naruto. La boca de Tenten estaba abierta de par en par, mientras que le mostraba a Naruto el signo de la victoria. Las cejas de Shin estaban claramente visibles por encima de sus gafas de sol. El Byukugan de Hinata estaba activado, y la expresión de su cara bordeaba el asombro. Naruto le mostró a su sensei una tímida sonrisa y se encogió de hombros mientras se rascaba la nuca. Kurenai suspiró. Supongo que si no eres bueno en supresión de chakra, lo compensas en expresión de chakra. Deberíamos acabar esta lección antes de que los Anbu vengan aquí para descubrir qué ha pasado. El Hokage estuvo, ante todo, entretenido una vez que escuchó la historia completa de aquella tarde. Kurenai estuvo mortificada al saber cómo de grande fue el área que afectó Naruto. Casi una cuarta parte de la aldea había sentido la pulsación. No había herido a nadie, ni había dañado nada. A menos que contases la dignidad de las esposas de algunos de los líderes de la aldea. Kurenai estaba secretamente molesta por los frívolos usos que algunas personas hacían servir su arte, así que si unas cuantas ilusiones cosméticas se desmontasen de repente, le pareció un justo castigo. Afortunadamente nadie supo de la implicación de Naruto en sus menos que privadas humillaciones. Todo lo que supieron fue que una prueba relacionada con un jutsu experimental había salido mal, afectando a un área demasiado grande. Para crédito de Sarutobi, una vez le hubo informado de los hechos básicos, el Hokage estuvo más interesado en el desarrollo de Naruto. Creo que es mejor así, concluyó el profesor, que si no puede usar un método para librarse de un genjutsu, el método alternativo funcione mejor con él. Diría que mejor no es la palabra adecuada, discrepó Kurenai con una voz muy respetuosa. Yo sentí la pulsación. Puede anular cualquier genjutsu enemigo en una batalla, con una sola técnica. Los nuestros también, le recordó amablemente el Hokage. Podemos preparar una señal para que nuestras fuerzas se preparen a tiempo. Me estoy preguntando qué más podría aprender a hacer, dijo Kurenai. Entonces suspiró. Tanto tiempo malgastado en la academia, al ser ignorado. Pero ahora está determinado a recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo le va? Aparte de sus estudios, le preguntó el Hokage. Mejor, le dijo Kurenai tras pensarlo un momento. Parece haber iniciado una rivalidad amistosa con Rock Lee, el estudiante de Gai. Cada mañana entrenan durante horas, así que no era de extrañar. Él y Shino se llevan bien, aunque a veces cuesta de decir con el joven Aburame. Es tan silencioso y reservado como los miembros de su familia. Y Hinata. De repente su voz se esfumó. Creo que ahora puede sospechar algo. Ella es mucho más inteligente de lo que la gente piensa, y esos ojos. Los tenía activados y le estaba mirando muy fijamente cuando liberó la pulsación. Creo que puede sospechar algo. El Hokage frunció el ceño. Eso es preocupante. Supongo que podríamos prepararlo todo para trasladarla a otro. Todo lo contrario, dijo rápidamente Kurenai, creo que eso podría ser lo mejor que podría pasar. El Hokage miró fijamente a Kurenai tanto tiempo, que ella comenzó a sentirse nerviosa. Pero no podía permitir que hiciesen algo que desbaratase lo que con tanto esfuerzo había construido. Creo que no acabo de entender tu razonamiento, dijo finalmente. Naruto ha estado solo durante toda su vida. Ha estado solo desde que tiene uso de razón, y ahora, gracias a Mizuki, sabe por qué.
Usted y yo podemos decirle que no es su culpa hasta que nos quedemos sin aliento, pero no importará si todos los demás le tratan como un monstruo. Con todos mis respetos, Hokage-sama, ahora mismo vuestra ley le está matando lentamente. Nadie de su edad sabe la verdad, y cree que si se lo dice a alguno de ellos, cuando lo sepan le tratarán igual que los adultos. Tiene un gran peso encima, y ahora mismo está tan sobrecargado que no puede dar el primer paso. Está entrenando durante 15 horas al día porque eso le da otras cosas en las que pensar, le da algo en lo que en verdad tiene control. Kurenai examinó a su superior. Sus ojos estaban tan apretados que parecían llenos de dolor, y su cara tenía un peculiar matiz grisáceo. Su pipa estaba descansando cerca de un lado de la mesa, extinguida y olvidada. Kurenai sintió una repentina punzada de compasión por aquel hombre, pero sabía que tenía que dejarle las cosas claras antes de que hiciese algo que lo arruinase todo. Para romper este círculo destructivo de creencia, continuó Kurenai, 3 cosas deben ocurrir. Primero, alguien de su edad tiene que descubrir qué está pasando. Con vuestra ley en vigencia, eso es difícil que pase. En segundo lugar, esa persona tiene que plantarse delante de Naruto y hacerle entender que saben que algo va mal. Finalmente, tiene que aceptarle tal y como es. ¿Crees que la joven Hyuga podrá hacerlo? Le susurró el Hokage. Kurenai asintió. Creo que ella es nuestra mejor oportunidad. Ella es inteligente, culta, y... bueno, le gusta el chico. Se quedó mortificada al pensar que había dicho algo que había herido sus sentimientos. Se ha presentado voluntaria para hacer entrenamiento extra con Naruto. Mientras hablamos deben de estar entrenando. El Hokage asintió, a pesar de que sus ojos parecían inquietos. Tanto fue hecho con las mejores intenciones, y a pesar de todo solo hemos acabado haciéndole más daño. Suspiró. Cuando sepa toda la verdad, dudo que sea capaz de perdonarme. Kurenai nunca antes había visto al Hokage tan derrotado. Creo que... comenzó a decir, pero su voz se esfumó. Creo que él está más dispuesto a perdonar de lo que pensamos. Entonces eran momentos caóticos, y usted escogió el rumbo que pudo. Él lo entenderá. ¿Lo harías tú en su lugar? Le preguntó el Hokage. La pregunta pilló a Kurenai desprevenida. Se dio cuenta de que su propio resentimiento, que ardía sin cesar en su interior, ante la negativa a llevar a cabo una investigación peligrosa, había sido evidente ante los ojos del profesor. Se sintió un poco avergonzado por eso. Quizás, dijo, dándose cuenta de que esa respuesta era mucho más sincera que su pensamiento inicial, pero creo que él es mucho más clemente que yo. Después de todo lo que ha pasado, todavía desea convertirse en Hokage, sabiendo lo que el trabajo conlleva. El tercero pareció recobrar fuerzas e inclinó su silla ligeramente hacia atrás. Esa es una de las cosas más sorprendentes acerca del chico. A pesar de que probablemente estés en lo cierto acerca de su naturaleza, todavía tengo que encontrar una forma de hacer las paces con él. Voy a dejar este asunto en tus manos, Kurenai. Solo espero que estés en lo cierto acerca de tu valoración. Kurenai inclinó respetuosamente su cabeza, en frente de su líder, un hombre al que ahora reverenciaba incluso más que antes. Yo también espero estar en lo cierto, no veo otra forma en que esto acabe bien. Tras el seminario de Genjutsu, Hinata se quedó con Naruto en el área de entrenamiento 19. Su padre no había expresado ninguna preocupación, cuando le informó que iba a hacer entrenamiento extra por la tarde. Si tenía que decir la verdad, Hinata tenía que admitir que había sitios donde preferiría estar en lugar de su casa, y este era uno de ellos. Inmediatamente, su compañero de entrenamiento se levantó y comenzó a hacer una extremadamente exagerada serie de estiramientos. Haciendo muecas cómicamente, gruñó y gimió cuando Hinata contuvo una sonrisa. Y su hábito de probar de hacer todas las cosas de la forma más graciosa posible, era una de las cosas que más admiraba en él. Él siempre quería que los que estuviesen a su alrededor, estuviesen contentos y sonriendo. Cosas que ella no había podido hacer muy a menudo en su corta vida. Debió escapársele una sonrisa al ponerse de pie, porque Naruto hizo sobresalir su labio inferior, haciendo unos pucheros exagerados. Exclamó, no es gracioso. No creo haber estado sentado en la misma posición durante tanto tiempo en toda mi vida. De repente bajó su cara. Y entonces cuando finalmente puedo hacer algo, no me sale bien el jutsu ese de interrupción del chakra. Pero fuiste capaz de hacer el otro método, le recordó amablemente. Sí, es verdad. Naruto le dio la razón, mientras se iluminaba. Parece que puedo hacerlo del pulso de chakra bastante bien. Hinata sintió con la cabeza para darle la razón, sin decir ni una palabra. La verdad es que él lo había hecho mucho mejor que bastante bien. Ella había activado su Byakugan justo antes de que liberase la pulsación, algo que nunca había hecho sin motivo cuando miraba a Naruto. No quería que nadie se pensase lo que no era, especialmente después de que un día Ino le preguntase unas cuestiones muy embarazosas acerca de Sasuke, tras salir de la escuela. Pero el flujo de chakra fue tan fuerte,
demasiado poderoso para provenir del genin que estaba delante de ella, no importaba cómo de duro lo intentase. No parecía ser posible, así que activó su Byakugan para buscar el origen real. Y encontró a Naruto, brillando por el chakra que había acumulado. El chakra estaba girando en complejos patrones, alrededor de su ombligo, mientras él se concentraba. Nunca antes había visto a nadie acumular tanto chakra, ni siquiera su padre. Cuando Naruto liberó el pulso, brilló bajo la mirada de la joven y entonces su aura explotó hacia afuera. La única cosa en la que pudo pensar, de algo parecido a esto, fue en los antiguos relatos de Susanoo, saliendo de un relámpago mientras éste golpeaba el suelo. Entonces la onda de choque pasó y Naruto seguía estando ahí, parecía un poco avergonzado mientras todos le miraban fijamente. Y ahora ella estaba entrenando con él. Cuando Naruto hubo acabado de hacer estiramientos y de gruñir, miró a Hinata. ¿Qué crees que deberíamos hacer primero? Hinata apenas pudo hacer salir las palabras de su apretada garganta. Esto. Lo que tú creas estará bien, dijo Hinata con un hilillo de voz. Naruto frunció el ceño y Hinata se preguntó si había dicho algo mal. La verdad es que no lo sé. ¿Tienes alguna preferencia? Hinata tragó saliva. Estaba algo incómoda, pero también se sentía animado por el hecho de que Naruto no parecía querer ponerla en un aprieto deliberadamente. Kurenai-sensei dijo que cada uno tiene cosas que aprender del otro, dijo. Naruto asintió pensativamente. De acuerdo, ¿por dónde comenzamos? Bueno, le contestó, ella mencionó que podíamos entrenar haciendo combates, ya que casi somos de la misma altura. De acuerdo, dijo Naruto, iluminándose, eso parece genial. Pero, Naruto, ¿a ti en qué te gustaría que entrenásemos? Le preguntó esta vez Hinata. Era extraño ver cómo se hacía más y más fácil hablar con él, una vez que habían empezado a hacerlo. Pensado sobre eso, se dio cuenta de que era porque él nunca perdía la paciencia con ella o con nadie. Incluso se paraba para charlar con los alumnos más jóvenes, que todavía iban a la academia, como con Amaru y sus amigos, cuando venían a verle mientras estaba trabajando. Esa era otra de las cosas que admiraba de él, especialmente cuando tenía que tratar con otra gente, menos paciente. Naruto frunció el ceño por un momento y Hinata pensó que le había ofendido de alguna forma, antes de darse cuenta de que esa era su pose de pensar. Evidentemente la encontraba dolorosa. Bien, dijo lentamente, normalmente entreno por las tardes para mejorar mi chakra y mis jutsus. No tengo muchas oportunidades de mejorarlos durante el día, excepto cuando Kurenai-sensei nos hace practicarlos. Lee no puede hacer ninjutsus, así que solamente practicamos taijutsu. Kurenai-sensei me ha dado algunos ejercicios especiales para mejorar mi control sobre el chakra. ¿Quieres que también los practiquemos? Le sugirió. Naruto asintió lentamente. Creo que es una buena idea. Sensei dice que mi control del chakra apesta. Hizo una pausa mientras Hinata le miraba fijamente. En verdad lo que dijo fue más bien que era una de mis debilidades, y que tenía que superarla tanto como fuese posible. Hinata pensó que al menos él tenía muchos puntos fuertes, en lugar de ser todo debilidades como ella. Combatir con él solo lo confirmó. Naruto había mejorado tanto entrenado con Gai-sensei y Lee, que apenas era capaz de tocarle. Era tan rápido. Cuando se tomaron un descanso, Hinata le preguntó, entre pausas para respirar, cómo se había vuelto tan rápido. Naruto asintió, como si se hubiese acordado de algo y levantó la pernera del pantalón. Sujetado por una correa a su pantorrilla inferior y a su tobillo había una abrazadera acolchada, en la que se habían colocado unos óvalos metálicos. El estómago de Hinata cayó al suelo, al darse cuenta de que él la estaba venciendo e incluso cargando con peso extra. Antes de venir aquí me quité varias de las piezas, le dijo Naruto ajeno a su mortificación, porque quería que tuviésemos un buen combate. Pero entrenado con estas en mis piernas y un pequeño par en mis antebrazos me ha ayudado mucho a mejorar. Estoy seguro que Kurenai-sensei sabe dónde podemos conseguir tunas. Lo más guay es que tienen un pestillo de rápida descarga que hace que se desprendan. De esa forma, si caes bajo una emboscada, te los puedes quitar en un momento. Naruto volvió a colocarse bien la pernera y se puso de pie. Lo probé una vez, para ver la diferencia. Y al principio sentí como si estuviese volando. Seguro que más de uno se sorprenderá, ¿no crees? ¿Algo va mal? Le preguntó. Hinata estaba probando, valientemente, de mantener la serena compostura que su padre siempre le había exigido. Pero estando tan cerca de Naruto-kun como ahora, era imposible esconderle tanto. Probando de controlar su temblorosa voz, le preguntó. ¿Crees que podrían ayudarme a mí también a mejorar? Naruto frunció el ceño. Por supuesto que te ayudarán. Todavía me acuerdo como el primer día que entrenamos me pateaste el culo. En ese momento Hinata se sintió incluso más avergonzada. Evidentemente él se acordaba de su primer entrenamiento y estaba molesto con ella por haberle puesto en evidencia.
Gomen, dijo en voz baja. ¿Nani? Le preguntó Naruto, siendo su cara un cuadro de perplejidad. ¿Por qué te disculpas por ser una buena compañera de entrenamiento? Le preguntó. Lee me patea el culo casi cada día, y yo aprendo un montón de eso. Ahora mi trabajo es patearte el tuyo, de forma que tú también puedas aprender. ¿Ves cómo funciona? Mentalmente Hinata se preguntó cuánto le acabaría doliendo el trasero al acabar la sesión, pero solo dijo ay. Como respuesta. Entrenaron durante 1 hora más, antes de que Naruto pidiese un descanso. Estaba completamente rojo, pero Hinata estaba temblando y sudando a raudales. Ella sabía que debía de verse horrible, pero antes preferiría sudar como un cerdo a permitir que Naruto pensase que no estaba dispuesta a trabajar duro. Sakura y Ino estarían mortificadas de verla en ese estado, pero no había sugerido Naruto, de una forma indirecta, que la prefería a ella como compañera porque no era como ellas. Eso ha estado muy bien Hinata, le dijo tras haber calentado los músculos. Es fácil seguir el ritmo. Y si hubieses estado usando tu Ryuken, hubiese estado en auténticos apuros. Hinata sabía que él estaba exagerando para ser cortés, pero sus palabras la animaron mucho. Gracias Naruto. Ahora deberíamos entrenar el control del chakra. ¿Concretamente en qué tienes problemas? En todo, le contestó, poniendo los ojos en blanco. Hinata no reaccionó a su broma, simplemente esperó pacientemente a que Naruto continuase. Finalmente él suspiró. De acuerdo, le dijo. Sé por lo que dijo Shino, que tú y él habéis estado entrenado en algún tipo de ejercicio de escalar árboles usando el chakra. Y yo todavía estoy teniendo problemas con el ejercicio de caminar por el agua que Kurenai Sensei nos enseñó hace 2 semanas. Tras comenzar, la resistencia usual de Hinata fue contrarrestada por el obvio disgusto de Naruto. No podía entender cómo esa tarde, aquel muchacho que había creado un pulso de chakra tan increíble, tuviese problemas para crear un flujo constante de chakra por las plantas de los pies. No obstante, ese era exactamente su problema. El chakra de sus pies variaba constantemente, hasta que le desestabilizaba y hacía que sus pies cayesen en la superficie del estanque. Afortunadamente estaba entrenado a un pie de la orilla, así que solo sus pies se mojaban. Hinata le vio concentrarse, y activó su Byakugan para poder estudiar el flujo de chakra a través de sus puntos de chakra. El delicado trazado azul era visible desde donde estaba, lo cual complació a Hinata. Sus ojos no estaban tan desarrollados como los de, por ejemplo, su primo Neji, y a veces le costaba ver con detalle los puntos de chakra de otras personas. Tras un momento, comenzó a distinguir más detalles mientras Naruto hundía en el agua, repetidas veces, sus pies. Una de las razones por la que podía ver sus puntos de chakra era bastante simple. Naruto tenía algunos de los puntos de chakra más gruesos que jamás había visto en un ser humano, aún menos en un genin. Pero con unos puntos tan gruesos, no debería tener problemas en mantenerse en la superficie del agua. Pero al mirarle detenidamente, se dio cuenta de que pequeñas trazas de chakra rojizo se mezclaban con el azul. Cuando llegaban a sus pies, se unían de forma irregular. A veces el chakra rojo cancelaba al azul, haciendo que ese pie quedase peligrosamente sin apoyo. Otras veces el chakra rojo parecía reforzar el azul, y ese pie comenzaba a elevarse demasiado, haciendo que su compañero de equipo perdiese el equilibrio. Esto. Naruto, antes no había visto a nadie con 2 tipos de chakra. Porque tú sí lo tienes. Justo después de que esas palabras abandonasen su boca, Hinata supo que algo iba mal. Naruto se quedó inmóvil mientras sus pies se hundían en el agua. Ni siquiera intentó mantener el flujo de chakra. ¿Tú estás mirando a mis pies?, le preguntó. Gomen, se disculpó rápidamente Hinata. Pensé que si podía ver qué pasaba con tu chakra, podría ser de más ayuda. Casi pudo escuchar cómo Naruto tragaba saliva mientras le miraba. Ya veo, dijo el muchacho. Ella hundió sus dedos en el borde de la orilla. ¿Qué había pasado para que Naruto reaccionase así? ¿Qué había hecho ella? Contuvo el aliento y probó de aclararse la garganta. Si pudieses evitar que el chakra rojo llegase a tus pies, te iría mucho mejor, le sugirió tímidamente. Naruto frunció el ceño. ¿Y cómo lo? Espera. Hinata, ¿me puedes avisar cuando aparezca? Hinata sintió y Naruto subió al borde de la orilla, se concentró durante un momento, y nuevamente dio un paso hacia adelante, hacia la superficie del agua. Permaneció quieto durante un instante, hasta que Hinata vio una mota de luz roja avanzando hasta su rodilla. Naruto, ya lo veo, va hacia abajo por tu pierna derecha, acaba de pasar la rodilla y ahora está. El rostro de Naruto mantuvo una mueca intensa mientras se quedó ahí parado, con los ojos cerrados y los puños extendidos a cada lado de sus piernas. Hinata vio que el chakra azul se movía más rápido por su pierna derecha, y de repente el chakra rojo fue expulsado, junto con algo de chakra azul, por uno de los puntos tenketsu de su pantorrilla. Lo has conseguido, Naruto-kun, dijo Hinata,
incapaz de contener la emoción al hablar. Ve bien, dijo Naruto, jadeando, avísame si ves otro. Ay, le contestó Hinata. Tras algunos segundos, volvió a hablar. Ve uno en la pierna izquierda, ahora está bajando por tu muslo. Creo que puedo notarlo, dijo Naruto mientras se concentraba. Tras un instante ese también fue expulsado. ¿Lo he logrado?, le preguntó. Ay, Naruto, dijo Hinata emocionada. Incluso lo has hecho más rápido que antes. Bien, le contestó, mientras mantenía los ojos cerrados. Déjame ver si puedo notar el siguiente sin que me ayudes. Como era de esperar, un nuevo fragmento rojo apareció, moviéndose rápidamente por su pierna derecha. ¿Ahora?, le preguntó a Hinata. Sí, correcto, le animó. Naruto había estado en la superficie del agua cerca de 2 minutos. Un momento después, una chispa roja se escapó del punto Tenketsu de su rodilla. Lentamente Naruto volvió a la orilla y se dejó caer sobre sus caderas. Vaya, parece que tenías razón, Hinata. Esta ha sido la vez que he permanecido más tiempo en la superficie del agua. Dejó escapar un débil suspiro. Esto ha sido más difícil de lo que me había imaginado. Estoy agotado. ¿Te importa que acabemos por hoy? Necesito comer algo antes de que Ichiraku cierre. Hinata se puso de pie, limpiándose de los dedos la hierba que se había quedado enganchada. Naruto, creo que Kurenai-sensei dijo que ibas a comer ahí demasiado a menudo. Naruto se encogió de hombros. Bueno, tengo que comer algo antes de ir a dormir, o si no me dará una paliza por la mañana. Naruto, he pensado que podríamos acabar tarde, así que he preparado algo para comer. Si quieres puedes coger algo, le ofreció Hinata mientras abría su mochila. Vaya, eso está muy bien, Hinata, dijo rápidamente Naruto. No tenías que. Su voz se esfumó al ver el tamaño del bento que ella sacó de su mochila. Obviamente, en esa caja de bambú había comida para más de una persona. Y así era, ya que ella había estado cerca de 1 hora preparando la comida, antes de ir a la reunión de equipo. Naruto, dijo ella tranquilamente, he hecho más que suficiente para los dos. Quería agradecerte que estés entrenado conmigo. Es verdaderamente una gran ayuda. Naruto se encogió de hombros, mientras ella abría la caja. Él probó de no babear cuando vio lo que había dentro. Me gusta entrenar contigo. Realmente es un auténtico desafío bloquear tus ataques, de forma que no me paralices. Cuando te acostumbres a llevar los pesos, probablemente volverás a alcanzarme 6 veces por cada vez que lo hago yo. Además, hoy me has ayudado mucho. No tenía ni idea de por qué seguía hundiéndome en el agua. Hinata agachó la cabeza al entregarle un pequeño plato de porcelana. Usando unos palillos, lo llenó con arroz al curry, pescado al horno con salsa miso, judía verdes de sésamo y fideos de patata con daikon. Literalmente los ojos de Naruto se hincharon mientras olfateaba la comida, durante unos minutos, y dejó escapar un silbido. Finalmente Hinata sacó unos palillos extra de una servilleta y se los dio a Naruto. Tras un sincero itadakimasu, Naruto tomó un bocado de cada plato, cada uno de ellos seguido por un ruidito de agradecimiento, que hicieron que Hinata se sonrojase un poco cada vez que los escuchaba, distrayéndola un poco al sacar un cilindro de cerámica de su mochila. Entonces comenzó a destaparlo. Tras unos momentos, Naruto miró de forma sorprendida como Hinata le daba una taza de té, que acababa de servir del termo. Tomó un pequeño sorbo y se sacudió la cabeza. «Wow, Hinata, no tenía ni idea de que supieses cocinar tan bien. Si alguna vez te cansas de ser ninja, podrías conseguir trabajo en el restaurante Moritake, o incluso en Ichireku». Hinata miró fijamente a Naruto, mientras sentía que su estómago se hundía como una piedra. ¿Le estaba diciendo que pensaba que ella no servía como ninja? ¿Es que acaso no entendía que su padre jamás le permitiría trabajar como una comerciante común? Miró fijamente a sus ojos azules, mientras sentía que las lágrimas comenzaban a salir de los suyos. Entonces se acordó de las palabras de su sensei. Hinata, ambas sabemos que Naruto no ha tenido muchos amigos en la academia. No puedo decirte por qué, solo que no ha sido por su culpa. No ha tenido a mucha gente que fuese simpática con él, de forma que le falta práctica para saber decir cosas amables. Así que cuando prueba de serlo, es probable que sea algo patoso. No te tomes sus comentarios seriamente si crees que ha dicho algo hiriente. Naruto no es como mucha gente, él no esconde para nada sus emociones. De forma que si hay 2 formas de interpretar lo que ha dicho, y te está sonriendo, piensa que es la más amable y acertarás. Naruto estaba, de hecho, sonriéndole, así que ella también le sonrió, porque se dio cuenta de que él no estaba diciendo que no probase de ser una buena ninja. Simplemente estaba diciendo que ella era una ninja y también una buena cocinera. Se sentaron en la orilla del estanque, comiendo mientras el sol se ocultaba lentamente tras los árboles.
Hinata disfrutó de esa comida más que ninguna que hubiese probado en el recinto de los Hyuga. Pero todavía se estaba preguntando por qué Naruto había estado tan ansioso. Kurenai se sorprendió un poco cuando Hinata se acercó a ella, y le preguntó dónde podría encontrar pesos para las muñecas y los tobillos. Supuso que no tenía que estar tan sorprendida, dado el éxito que Naruto estaba teniendo con ellos. El chico era incapaz de mantener una estrategia de entrenamiento en secreto, a pesar de la ventaja que le supondría hacerlo. Como mínimo mientras se lo dijese a sus compañeros de equipo, podía probar su ética. A pesar de que ella nunca había entrenado con pesos, lo cierto era que Kurenai no era principalmente una luchadora de cuerpo a cuerpo. La velocidad era esencial para Hinata, para usar su Hyuken con éxito, así que tenía sentido. Si no podía encontrar unas abrazaderas suficientemente pequeñas para las extremidades de Hinata, Kurenai decidió acercarse al padre de Tenten y encargarle unas cuantas. Mirando cómo Hinata se lanzaba contra Shino, consiguiendo un golpe oblicuo en su antebrazo, Kurenai se preguntó cómo había ido su entrenamiento con Naruto. Hinata estaba siendo ligeramente más agresiva de lo normal, lo cual era algo que Kurenai había estado fomentando. Naruto estaba algo más tranquilo de lo habitual, lo cual también agradecía. A pesar de todo, él parecía extremadamente centrado en el combate de Shino y Hinata, suficiente como para que Kurenai estuviese indecisa de llevarlo a un lado, para comprobar sus progresos con Gai y Lee. Todos sus alumnos parecían bastante relajados, y trabajaban bien juntos, con pocas fricciones. Cualquier cosa que Hinata hubiese visto el día anterior no debía haber afectado a su relación. Kurenai estaba segura que la Genin tomaría la decisión correcta cuando supiese la verdad, pero no estaba ansiosa de poner a prueba su intuición. Tras una hora de entrenamiento para que todos entrasen en calor y estuviesen más sueltos, Kurenai les hizo parar y se dirigieron a la torre del Hokage, para su siguiente misión. Naruto comentó algo en voz baja a Hinata, que hizo que la heredera Hyuga tropezase y dejase escapar una risita. Shino se giró para ver a sus compañeros de equipo, solo para ver que ellos habían asumido perfectamente una expresión sobria en sus rostros. El experto en insectos asintió ligeramente, y entonces volvió a mirar hacia adelante. Kurenai tenía el extraño presentimiento de que era posible que él también estaba sonriendo tras el collar de su chaqueta, si eso era posible. Kurenai consideró la buena moral de sus genins y se preguntó qué pasaba cuando ella no estaba cerca. Fuese lo que fuese, esperaba que continuase. No fue hasta 3 días más tarde que algo le recordó que todas las cosas tienen un precio, y que incluso una buena moral puede ser peligrosa a su manera. Estaban volviendo a la torre del Hokage tras su primera misión del día, nuevamente recuperar el gato. La mujer del Señor del Fuego estuvo muy agradecida, a pesar de que estuvo un poco desconcertada cuando su mascota estuvo claramente reacio a abandonar los brazos de Hinata. Naruto, quien no le tenía mucho aprecio al gato que tanto le evitaba, hizo como si no se diese cuenta, mientras el resto del equipo mantuvo sus expresiones cuidadosamente neutrales. Mientras avanzaban a través del tráfico de la hora de comer, Kurenai se dio cuenta de que en los tejados, de delante de ellos había algo de alboroto. Diversas figuras se estaban moviendo por los tejados a gran velocidad, y gritos lejanos se podían escuchar por encima de los ruidos de la calle. Un lejano van de una explosión atrajo la atención de todo el mundo, y las calles se desalojaron con sorprendente rapidez. A pesar de llevar una década de paz, Konoha seguía siendo una aldea oculta, y sus habitantes no ignoraban los peligros que eso comportaba. Hábilmente los ojos de Kurenai siguieron los movimientos de las figuras que se aproximaban. Una de ellas parecía ser perseguida por las demás, las cuales llevaban máscaras de Anbu. Con su rumbo actual pasarían de largo por más de una manzana de la posición actual del equipo 8. Algo voló hacia atrás del perseguido, y un tejado desapareció en una gran bola de fuego, cosa que hizo que los Anbu tuviesen que tomar una ruta distinta para evitar la explosión. Kurenai pensó en interceptar al fugitivo, pero se detuvo, recordando a los inexpertos genins que tenía detrás de ella. Sacó un kunai con su mano izquierda, mientras con la derecha formaba los sellos de un genjutsu que disfrazase a su equipo. No tenía intención de ponerles en peligro, al luchar con un shinobi desconocido que parecía dispuesto a hacer enfadar a un equipo de Anbu. Qué lástima que su equipo no estuviese detrás de ella. Kurenai se mordió la lengua mientras desvanecía la ilusión y se incorporaba a la persecución. En un primer momento, no vio nada excepto a los Anbu y a su presa. De repente, media docena de Narutos aparecieron entre los dos edificios. El shinobi, del que Kurenai no podía ver ninguna insignia, en su uniforme de combate morado oscuro, giró y arrojó 2 puñados de shurikens a los chicos. 4 de ellos desaparecieron en nubes de humo, pero los 2 últimos evitaron todos los proyectiles y se lanzaron contra su objetivo, tirando de sus piernas. Habiendo perdido el equilibrio y moviéndose con dificultad, el shinobi tropezó, los 3 resbalaron y cayeron en el tejado de una banistería.
Los dos Bunshins se desbarataron tras el aterrizaje forzoso, de forma que el shinobi se pudo poner de pie y se colocó bien el visor que escondía sus ojos. Más ropas moradas cubrían el resto de su cabeza, escondiendo su género, pero Kurenai pensó que se movía como un hombre mientras ella se dirigía al tejado. No obstante, Naruto fue más rápido que ella. De repente apareció, solo, por encima del tejado. Al pasar por encima, Kurenai vio a 2 Narutos más en el callejón, entonces se dio cuenta que debían haberle lanzado por los aires. Kage Bunshin no Jutsu, gritó el que estaba en el aire, y de repente comenzó a llover Narutos. Kurenai perdió de vista al original, mientras se movía para tener un mejor ángulo de tiro de su objetivo. Pero era más fácil decirlo que no hacerlo, porque había Narutos atacando por todos los lados. La velocidad que Naruto había desarrollado en sus sesiones matutinas fue evidente, sus clones apenas eran visibles mientras cargaban y se lanzaban contra su oponente. No obstante, aquel shinobi no era una presa fácil. Bloqueaba y contraatacaba con un grado de técnica que preocupó a Kurenai. Incluso evitó los 2 primeros kunais que ella le lanzó, esquivándolos por un pelo. Pero finalmente Naruto consiguió darle, golpeándole en la cabeza con una patada giratoria, que hizo que perdiese el equilibrio. El shinobi se vino abajo, y rodó por el tejado hasta caer en un callejón. Naruto levantó el puño en el aire y gritó Yata. Punto. Sin percatarse del sello explosivo que el shinobi había dejado atrás. Kurenai abrió la boca para advertirle, cuando el tejado fue engullido por una bola de llamas. Ella fue lanzada hacia atrás, indefensa como una hoja en medio de una tormenta, curvó su cuerpo para dar una voltereta y controlar la caída. Rebotó en otro edificio y apuntó su cuerpo hacia el callejón donde había caído ese bastardo homicida. La Jonin aterrizó en los sucios adoquines, pero recuperó el equilibrio a tiempo de ver una figura borrosa escapándose por un callejón contiguo. Los gritos de los civiles aterrorizados la estaban distrayendo, pero sabía que si el grupo antiincendios llegaba pronto podría reducir el fuego fácilmente. Pero eso no pasaría a menos que se detuviese el origen de las explosiones. Su presa corrió a toda prisa por el callejón, mientras que Kurenai le iba ganando terreno. Él estaba cojeando un poco, prueba de que los golpes de Naruto habían acertado. El estómago de Kurenai se contrajo, pensando en cómo estaba su estudiante, pero ahora no era el momento. Especialmente porque Shino acababa de salir del final del callejón, bloqueándolo. Con un fluido y experto movimiento, el shinobi dejó caer su mano derecha a un lado. Con un repentino giro de su muñeca, un par de afiladas cuchillas metálicas aparecieron en el extremo final de su manga, extendiéndose hasta un pie por encima de su mano. Shino comenzó a girarse, pero tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, y se estaba moviendo demasiado lentamente para esquivar. El anónimo shinobi clavó las cuchillas metálicas en el cuerpo del genin, mientras Kurenai los contemplaba atónita, todavía varios metros atrás, demasiado lejos como para hacer nada, mientras su garganta quemaba como ácido. El shinobi giró todo su cuerpo con un fuerte movimiento, y las cuchillas destrozaron el cuerpo del chico, mientras éste explotaba en una fuente de insectos. El engeosfiló y desapareció, y en lugar de Shino había una gran masa de insectos Kikai que se abalanzaron sobre el shinobi. Kurenai se dio cuenta de que una gran parte de los insectos parecían estar asentándose entre las cuchillas del shinobi, donde no era fácil poder apartarlos. Medio cegado, el shinobi salió con dificultad del callejón, solo para encontrar esperándolo una pequeña y tímida niña de 12 años. Hinata no estaba convencida de que esta fuese una buena idea. Pero cuando Naruto les hizo una señal a ella y a Shino, no pudo pararse. Hace unos días, mientras tomaban una comida rápida en el restaurante Ichiraku, habían discutido qué harían si descubrían a un espía enemigo, y necesitaban capturarlo antes de poder pedir ayuda. Parecía tan simple en teoría, pero al ponerlo en marcha. Ella escuchó la explosión, y a pesar de que Naruto había prometido ser cuidadoso, estaba preocupada. El Bunshin de Kikais de Shino parecía tan real, que casi gritó cuando vio las cuchillas atravesar la espalda. Pero todo había ido bastante bien hasta este punto, y ahora era su turno. Ese era el problema. No sabía por qué había aceptado ocuparse de la fase final. Suponía que tenía sentido, gracias a sus habilidades. Pero esto también quería decir que si ella fallaba, todos los esfuerzos de sus compañeros no habrían servido para nada. Naruto y Shino habían hecho su parte a la perfección. El objetivo estaba herido, y aún más importante, cojeaba. Los insectos Kikai de Shino le estaban drenando sus reservas de chakra. Pero ahora era el turno de Hinata, para asegurarse de que no se escaparía, para poder recuperarse. De repente Hinata se sintió muy pequeña y débil. Aquel shinobi, a pesar de lo herido que estaba, era un hombre muy grande, como su padre. No había forma de que una niña pequeña pudiese detenerle. Y aún menos, una que había fallado en todo lo que probaba de hacer.
Solo esperaba que Naruto no se hubiese lastimado por nada. Naruto. Pensar en su compañero de equipo, hizo que su pecho le apretase dolorosamente. Él siempre la había animado, siempre había entrenado con ella. A diferencia de los demás, no pensaba que fuese una fracasada. Ahora descubriría la verdad. Ahora la miraría como todos los demás, con lástima. O desprecio, como su padre. De repente una nueva emoción ardió en su corazón. Era la misma que tuvo cuando vio cómo trataban los aldeanos a Naruto, la misma que sintió al ver cómo sus compañeros genins no le respetaban, solo que esta vez ese sentimiento ardía para sí misma. No defraudaría a Naruto. Antes, preferiría estar muerta, a que eso ocurriese. Activó su Byakugan, entonces dio un paso hacia su enemigo y de repente todo pareció ir a cámara lenta. 64 golpes divinos, murmuró. Entonces pudo ver cómo un repentino trazado de semicírculos les estaba rodeando. El tiempo pareció ir incluso más a poco, mientras ella fue perfectamente consciente de cada detalle de las posiciones relativas de ambos y de los ángulos que formaban sus miembros. Las manos de Hinata comenzaron a moverse como balas de mercurio, moviéndose alrededor de las cuchillas, alrededor de los brazos, buscando sus brillantes objetivos. Su oponente probó de bloquearla, probó de parar sus brillantes manos, pero estaba demasiado cerca, demasiado debilitado para detenerla completamente. Logró evitar 3 golpes, antes de que la emisión de chakra de los dedos de la muchacha rozase a través del tenketsu de su hombro izquierdo, cerrándolo, paralizando inmediatamente la articulación, y que los músculos se contrajesen alrededor del golpe, fue prueba evidente de su dolor. La siguiente serie de golpes inutilizaron el codo y la muñeca del otro brazo, y ahora no tenía forma de detenerla. El tiempo comenzó a acelerar nuevamente, mientras ella cerraba sistemáticamente sus puntos de chakra, en un orden que hubiese parecido aleatorio a casi cualquier otra persona. Traicionado por su paralizado cuerpo, el shinobi cayó de rodillas y Hinata se detuvo en seco, parando su último golpe, con la palma de la mano temblando, a una pulgada de la frente del shinobi. Después de todo, los Anbu querrían interrogarle. Ella volvió a la posición inicial, mientras aquel hombre caía hacia atrás, desmayándose. Debido al esfuerzo y a la tensión nerviosa descargada, Hinata se encontró jadeando. ¿Había hecho eso ella? Un grito que venía del callejón la sacó de sus pensamientos. Era Naruto, algo desmejorado y con el pelo lleno de ceniza, levantó el puño en el aire. Genial, Hinata. Qué forma de patearle el culo. Lo había hecho. Yui Kurenai estaba segura de que ya era demasiado mayor para todo esto. De hecho, estaba segura de que nunca había sido suficientemente joven como para haberlo soportado. No solo sus genis se habían lanzado a enfrentarse con un agresor desconocido, además había creído ver a 2 de ellos morirse. Inhaló profundamente una bocanada de aire, mientras Naruto vitoreaba a una intensamente ruborizada Hinata y el equipo Anbu aterrizaba en la calle. Y su líder, un shinobi que llevaba una máscara de oso, le inclinó la cabeza de forma respetuosa. Buen trabajo, dijo. Ha robado un pergamino de la torre del Hokage y nos ha dado algunos problemas, mientras le perseguíamos. Kurenai se masajeó la sien. El insoportable ruido del vagón antiincendio solamente estaba empeorando su dolor de cabeza. Yo no he hecho nada, afirmó rotundamente. Mis poco obedientes genis decidieron ocuparse del asunto personalmente. Los Anbu se miraron los unos a los otros y entonces a cada uno de sus genins. Shino salió de detrás de un portal y sus insectos Kikai marcharon hacia él como en un desfile militar. Naruto, quien había estado dando palmaditas en la espalda de una aturdida Hinata, alzó la vista al escuchar las palabras de su sensei y frunció el ceño. Kurenai se mordió la lengua mientras los Anbu anotaban sus nombres y les tomaban declaración, ataban los pies y las manos del inconsciente shinobi y se lo llevaban para interrogarlo. Mientras el personal del vagón antiincendios apagó el fuego que quedaba en el tejado, y tras eso prosiguieron su camino. Naruto todavía estaba frunciendo el ceño, sintiéndose ultrajado, aunque Hinata simplemente parecía avergonzada. Kurenai comenzó a sentir un picor en su conciencia cuando Shino, de entre todos ellos, rompió el incómodo silencio. Entiendo que desobedecer una orden es una grave ofensa, sensei, dijo con un tono de voz uniforme, desprovisto de cualquier emoción. No obstante, si nos diste la orden de no intervenir, yo no la escuché. También sé que, como shinobis de Konoha, estamos obligados a asistir a los miembros de Anbu, en el cumplimiento de sus obligaciones, siempre que nos sea posible. Eso es cierto, admitió Kurenai con un suspiro. Vosotros 3 os habéis desplegado antes de que tuviese la oportunidad de daros la orden de retirada. ¿Por qué querías que hiciésemos eso? Le preguntó Naruto. Le hemos dado una buena paliza. Kurenai se encaró a su estudiante. Porque no teníais forma de saber cómo de bueno era. Podía haberos matado sin pestañear. Pero no lo hizo, le recordó Shino. Eso es cierto,
asintió Kurenai. Tuvisteis suerte. No lo olvidéis. A partir de ese momento permanecieron en silencio, durante lo que quedaba de camino a la torre del Hokage. Era evidente que los Chuunins que protegían la puerta habían escuchado las noticias, ya que las miradas que ofrecieron al equipo 8 fueron muy respetuosas. El mismo Hokage estaba inusualmente animado, y les hizo señas con la mano para que se sentasen en las sillas de su oficina. Creemos haber identificado a ese espía. Es un infiltrado de la aldea oculta de la nube, había sustraído documentos importantes. Entonces hizo una pausa teatral, aunque tenía el rango de Jonin, era un especialista en sigilo. A pesar de eso, era capaz de como mínimo luchar al nivel de un Chuunin. Es impresionante que tu equipo haya sido capaz de detenerle, Kurenai. Kurenai se encogió de hombros. Habiendo superado lo peor de todo, había recuperado algo de su serenidad habitual. Apenas hice nada, admitió irónicamente, lo hicieron todo sin mí. Al contrario, dijo el Hokage con una sonrisa, por lo que me han informado, han luchado bien actuando como un equipo. Y eso es prueba de tu buen entrenamiento. Kurenai pestañeó. Gracias, Hokage-sama. Como recompensa en asistir en la captura de un peligroso fugitivo, os voy a pagar el equivalente a una misión de rango C, dijo el Hokage con una sonrisa. Antes de que Kurenai pudiese hacer algo más que abrir la boca, continuó. Ese es el rango mínimo de la misión, que hubiese tenido que asignar para recuperar ese pergamino, y a un equipo completo de cazadores. Además, hasta ahora, todas las misiones de rango D ya han sido asignadas. Gracias, Hokage-sama, repitió Kurenai. Creo, continuó el Hokage, que esta captura, junto a todas las misiones de rango D que habéis cumplido con éxito, os cualifican para vuestra primera misión de rango C. Volved mañana por la mañana y tendremos listos todos los detalles de vuestra primera patrulla fronteriza.